inicio vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la bendición, la oportunidad que nos da de poder aprender más de su palabra, y que en esta noche sea el Espíritu Santo que nos dé la guianza, la dirección para poder recibir de Él lo que ha dispuesto para que podamos aprender más y más acerca de la palabra que nos lleva hacia esa salvación. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tú nos das, mi amado Jesús, de poder estar, Señor, reunidas en esta noche para aprender más de tu palabra, para que podamos, Señor, papito lindo, disponer, Señor, cada día de esta palabra hermosa, Señor, como son los dones del Espíritu Santo. Sabemos que tú nos has dado dones y que nosotros, Señor, podamos cada día, Padre, identificar lo que tú nos has dado para poderlo poner por obra. Si aún, Señor, hay dones que no se nos han sido mostrados, que hoy podamos identificarlos y que se puedan, Padre Santo, despertar, Señor, en nuestras vidas para poder seguir adelante. Yo bendigo este tiempo, que caiga tu enseñanza como un rocío fresco, mi Dios, como ese rocío que mojaba la tierra, Padre, y que la empapaba, Padre. En el nombre de Jesús suplicamos que descienda ese rocío sobre nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo. Como decíamos en la clase anterior, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifestó en el día de Pentecostés en lenguas como de fuego. Esa fue la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó sobre sus hijos, sobre aquellos que habían creído en Jesús, y cayó sobre esos 120 hombres y mujeres que estaban en ese lugar esperando ese derramamiento especial, y fue la primera vez que el Espíritu Santo llegó y visitó a hombres y mujeres. Así es que nosotros tenemos que seguir esperando cada día que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Recordemos un poquito. Ahí en pantalla pueden ver, vamos a un poquito a ver de lo que vimos el sábado pasado, y son los dones de inspiración, ¿verdad? Vimos que son los diferentes géneros de lengua, la interpretación de lenguas y el profetizar. Esos son dones de inspiración. Vimos los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Y hoy vamos a ver los dones de poder, que también son 3, y son sanidades, milagros y fe. Ahí están, dones de poder. Veíamos que uno de los primeros dones de poder es el don de fe, que viene del griego pistis, que significa estar firme, es persuasión, convicción, basado en lo que oímos, ¿verdad? Basado en lo que podemos estar oyendo. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos palabra, para que nuestra fe se despierte, para que nuestra fe esté siempre activada en nuestras vidas. Que esa fe que mueve montañas no nos haga falta, porque de acuerdo a lo que nosotros oímos, eso es lo que vamos a declarar. Y miren lo que dice ahí, esto indica que este tipo de don produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. O sea, la fe, esta fe, este don de fe es una convicción, ¿verdad?, en la vida del creyente, y produce una firme convicción y un pleno conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Su palabra. Nos conduce a la redención
personal, nos conduce a decir, sí, Cristo vino, Cristo murió por nosotros, Cristo es el que nos ha lavado, nos ha purificado. Cuando creemos en el Señor, ahí comienza nuestra fe, ahí comienza a ser efectiva nuestra fe. Miren lo que dice Juan 1 del 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Algo importante en la fe es creer nuevamente en Jesús, creer en que Él es el Hijo de Dios, creer que Él vino y murió por nuestros pecados y nos ha dado redención, en haberlo recibido a Él. Ahí comienza la fe, esa fe redentora, esa fe que limpia, esa fe que nos lleva y nos apunta a cosas nuevas y mayores. Sigamos viendo qué más. ¿Qué más podemos ver en la fe? Miren lo que dice segunda epístola a los Corintios 5 del 7 al 9. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. ¿Qué me quiere decir esto? Que tenemos nosotros que caminar por fe, no por lo que estamos viendo, sino por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y por lo que nosotros creemos, porque lo que dice Hebreos es, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener una conducta inspirada, sabiendo que el Señor es el que nos va a dar lo que estamos esperando. Entonces Pablo decía, pero cobremos ánimo, mejor prefiramos estar en fe y no, cuando dice, más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Quiere decir que no es por lo que este cuerpo natural está recibiendo, ¿verdad? No por lo que este cuerpo natural, que sería en este caso nuestros ojos, pueden estar percibiendo, sino lo que el Señor nos está dando. Es preferible que le agrademos a Él, porque ¿qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Agradarle al Señor? Es mejor que estemos bien con el Señor y no con nuestro cuerpo, ¿verdad? No con lo que nosotros podamos estar viendo físicamente, sino estar bien con el dador de la vida, con el dador de la redención. Entonces, ese es un don muy especial. ¿Por qué es un don muy especial? Es un don que aquella persona que lo tiene puede testificar de algo y transmite esa fe, ¿verdad? No es solamente decir yo tengo fe, sino alguien que tiene este don es alguien que está entendiendo que Dios es el que está obrando aún sin ver las cosas, aún sin poderlas palpar físicamente, sino que lo está viendo con los ojos del entendimiento a través del Espíritu Santo. Entonces, estas personas que tienen este don lo pueden transmitir, que cuando testifican de que algo Dios ha hecho en sus vidas, estas personas hablan con un gran denuedo y una gran libertad en decir, yo estoy creyendo que el Señor va a hacer esta obra, yo estoy creyendo que el Señor está proveyendo, y cuentan testimonios, y al contar sus testimonios de lo que Dios ha hecho, ellos transmiten e imparten esta fe. Veamos qué más nos habla acerca de la fe. Miren, la fe tiene diversas facetas. ¿Cuáles son esas facetas? Los rudimentos, ¿verdad? O la doctrina, los estatutos, las ordenanzas, no la doctrina, sino los estatutos, las ordenanzas. Es un don, es una puerta, es un fruto, es una ley, es un escudo, ¿verdad? Lo vemos en la armadura.
vemos que la fe es parte de la armadura que nosotros como hijos de Dios tenemos, que el Señor nos ha dado esa armadura. Entonces, la fe no solamente son facetas, sino que también hay funciones dentro de la fe. ¿Cuáles son esas funciones? Que se obra para sanidad y para salvación. Miren lo que dice Mateos 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Verdad? Una de las funciones que trae la fe es para que obre en sanidad y en salvación. Aquí vemos a Jesús diciéndole a los apóstoles cuando los llamó, ¿verdad? A los 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, Él fue el que les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar enfermedades y dolencias. Entonces, la fe nos sirve para poder echar fuera espíritus inmundos, para expulsar espíritus inmundos, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos, creyendo que eso va a suceder, van a sanar. Algo importante es en la intercesión, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, el que intercede por otros, ¿verdad? Porque muchas veces no necesariamente tenemos que ir a poner las manos sobre los enfermos para que sanen, sino que con la fe podemos creer que el Señor va a hacer una obra poderosa, pero es con fe, creyendo en que lo que se está declarando, en que lo que se está pidiendo va a ser hecho por el Señor. ¿Qué más podemos ver con la fe? ¿Qué otra función tiene la fe? Miren lo que dice Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. La fe es para que pueda haber en alguien pidiéndole al Señor, porque aquí era Pedro, pero aquí el Señor le llamó Simón. Mira que Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo no he orado para que seas liberado de la zaranda, porque Jesús pudo haber orado para que fuera liberado, ¿verdad? Señor, que no le pase nada a Pedro, que no le pase nada a Simón, sino que pueda ser liberado. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Cuál fue la zaranda en la vida de Pedro? Cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Y eso fue lo que ayudó a Pedro a regresar, a volver en sí, a volver y entender que lo que había hecho de haber negado al Señor Jesús no era lo correcto, sino que él volvió en sí y regresó firmemente a poder testificar, ¿verdad? Y fue parte de los 12 apóstoles, fue parte de los 120 que estaban ahí esperando al Espíritu Santo. Pedro fue parte de testificar y convertir, dice la palabra, en un solo día a 3,000 hombres, pero era necesario que él pasara por esta situación para que la fe de él también fuera fortalecida. Entonces, una de las funciones es que nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra fe tiene que ser pasada muchas veces por fuego para ver a dónde está, porque recordemos que es una pequeña semilla la que el Señor nos ha dado, esa pequeña semilla en la cual podamos decir, y eso lo podemos ver en Mateo 17:20, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Para que esa pequeña grano de mostaza pueda decir a este monte, quítate de aquí, pásate allá, pásate a otro lugar. Así es que, ¿qué más podemos ver? Veamos ahora el don de sanidades. Miren
el don de sanidades que funciona con la fe también, ¿verdad? Porque ya vimos que nada de lo que hagamos va a funcionar si no le ponemos fe. El que profetiza tiene que tener fe. El que tiene don de lenguas tiene que tener fe. El que interprete esas lenguas tiene que moverse por fe. El que tiene don de ciencia, sabiduría, todo lo que hagamos en el Señor y para el Señor tiene que tener ese pequeño granito de mostaza de fe para que funcione y se vuelva efectiva en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice el don de sanidad? Del griego iama, sanidad, curar, remedio. Notemos que dice sanidades. Está en plural, ¿verdad? ¿Por qué está en plural? Porque el Señor puede dar diversidad también aún dentro del don de sanidades. Hay diversidad. Hay personas que posiblemente Dios les dé la especialidad para sanar cojos o para que den vista a los ciegos o para que ponga sus manos sobre los enfermos y sea quitada una fiebre o un dolor. Entonces, por eso podemos ver que es don de sanidades. Está en plural porque no solo es una sanidad, hay sanidades del alma, hay sanidades del espíritu, hay personas que están capacitadas para dar sanidad al alma. ¿Y cómo dan sanidad al alma? A través de la administración. Entonces, que eso es un don. Esa persona tiene la capacidad para sanar el alma, para sanar el espíritu. Aún a través de la palabra puede venir una sanidad. Entonces, por eso dice sanidades. Y miren lo que dice Lucas 5:17. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este es Jesús, ¿verdad? Jesús, recordemos que en él se movían todos los dones. En Jesús se movían todos los dones, se movían todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, debemos discernir siempre ese don de sanidades, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor que este don esté con nosotros y que se active en nosotros para nuestra propia vida y para que pueda ser activada para otros, ¿verdad? Porque aquí el Señor Jesús estaba enseñando, pero ahí vemos que dice que se le acercaron algunos maestros de la ley, se le acercaron fariseos, porque habían venido y el poder del Señor estaba con Jesús para ¿qué? Para sanar. Veamos lo que dice Hechos 14, del 8 al 10. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí vemos cómo estaba siendo efectiva la fe. Dice que fijó su mirada en él. ¿En quién? En Pablo. Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Miren qué especial. Aquí obrando el don de sanidades. Pero ¿qué fue? Que había fe. La persona en que va a pedir y que tiene este don, tiene que tener fe. Pero también el que va a ser sano, tiene que tener fe. Porque ¿qué dice? Que él escuchaba hablar a Pablo. Él escuchaba hablar a Pablo. Estaba Pablo ahí dando la palabra. Y este hombre dice que que era cojo desde el seno de su madre. Nunca había andado. Y aquí hubo una maravilla también, porque se levantó este hombre. ¿Pero qué? Pablo dio la palabra para que él se levantara y él dio un salto y anduvo.
veamos el siguiente don, el don de milagros. Miren lo que dice del griego dunamis. Palabra milagro se dice dunamis en griego. Poder sobrenatural, capacidad inherente de llevar a cabo cualquier cosa. Éxodo 9, 22 al 23. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Este fue un milagro sobrenatural que sucedió en Egipto, ¿verdad? Aquí el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga ese granizo. El cristiano que tiene este don tiene la capacidad de hacer obras sobrenaturales. Pero ¿quién las va a hacer? El Espíritu Santo, que allí va a mostrar el poder de Dios. Recordemos que los milagros, como lo vimos en la vez anterior, es un don del Padre, ¿verdad? Es un don del Padre. Y aquí el Espíritu Santo lo hace efectivo. Entonces, en la vida del cristiano que tiene este don, tiene esa gran capacidad para poder hacer milagros, para detener lluvia, para poder clamar y pedir. En ese momento fue que cayera granizo. Y empezó a caer ese granizo porque el Señor era el que había hecho, ¿verdad? No era Moisés, era el Señor que a través de la palabra de Moisés, el Señor hizo esa maravilla, ese milagro poderoso. Veamos qué dice primer libro de Reyes 18 del 36 al 40. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías lo hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló. ¿Para qué sirve este don de milagros? Para definir al pueblo, al mismo pueblo de Dios, o aquellos que son incrédulos, a que crean, porque aquí el Señor le dio ese poder de hacer milagros a Elías, y usted sabe que dice la palabra que cayó fuego del cielo. Mire lo que dice, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña y la piedra. Pero ¿por qué hizo esto Elías? Para que el pueblo creyera de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba con él y que no era una fantasía, sino que era una realidad. Cuando el pueblo vio que esto había sucedido, ¿qué dice? Lo vio y se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. No dijeron Elías, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que estos dones que el Señor nos da no son para vanagloriarnos ni para sentirnos más grandes, sino para darle gloria y honra a Dios, porque es Él el que nos los está dando a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo estamos recibiendo estos regalos, que no son para nosotros, sino ya lo vimos el sábado pasado, para ponerlos por obra en su casa, para
poder bendecir a la grey del Señor, a su pueblo. Veamos otra escritura, 1 Corintios 2, 4, 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Para qué nos sirve este don? Para confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros, ¿verdad? Confirmando el mensaje, confirmando esa palabra de ministración, confirmando que no es por sabiduría humana. Y notemos que hay un orden, que primero es la palabra y después son los milagros. Porque ¿qué pasa muchas veces? Mucho pueblo de Dios va tras los milagros, va tras lo que puede ver, palpar, y no realmente por la palabra, que es la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que hace el milagro y el Dios de los milagros, ¿verdad? Porque si no le ponemos la esencia principal, que es Dios, que es el que está obrando, esa palabra va a ser muerta y va a funcionar, pero no como debería de funcionar, que es a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Padre, a través del Hijo, quien va a hacer esa obra poderosa. Entonces, ¿qué dice? Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no dejarnos guiar por milagros o por cosas que podamos estar viendo que hombres están haciendo, sino realmente ver que ese milagro es Dios que lo está haciendo y que es Dios el que está obrando en ese milagro. Veamos qué más. Marcos 6, 5 al 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué quiere decir? Opera este don de milagros, opera principalmente nuevamente en aquellos que creen. Fíjense que aquí Jesús visitó su aldea, visitó de donde él era, pero lo menospreciaron y por eso él ahí no pudo hacer muchos milagros, porque empezaron a decir, no es este el hijo de María, no es este el hijo del carpintero. Cuando hay menosprecio, no puede obrar el Señor. Cuando hay menosprecio e incredulidad, no puede obrar el Señor como Él quiere hacer. Y eso fue lo que sucedió en este pasaje. No hubieron muchos milagros porque empezaron a menospreciar a Jesús, empezaron a ver de dónde Él venía, no a creer que Él era Dios, el Dios poderoso que había bajado a convertirse en el Hijo de Dios y que iba a hacer esos milagros poderosos, sino empezaron a ver al humano, empezaron a decir, bueno, a menospreciarlo, ¿verdad? Este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María, ¿qué bendición nos va a traer o qué milagro va a poder hacer en este lugar? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que ver quién está operando en la persona que está frente a nosotros, transmitiendo posiblemente la palabra, y que esa palabra va a ser un milagro en nuestro corazón, en nuestra vida, y no menospreciar. Entonces, ahí terminamos con los dones, los primeros 9 dones, que estos eran los dones de poder. Ahora pasemos a los dones de Romanos 12. Miren lo que los otros 6 restantes dones que están en Romanos 12. Servicio, enseñanza, exhortación, dar o compartir, dirigir o presidir, hacer o mostrar misericordia. Y los otros 3, recordemos que estos otros son los otros 9 dones que están
Estos otros 3 restantes están en 1 Corintios 12:28 y en 1 Corintios 7:9. ¿Cuáles son los del 12:28? Ayudas, administración, y el que está en 1 Corintios 7:9, dominio propio o continencia, ¿verdad? En total, recordemos que son 18 dones, no frutos. El próximo sábado van a estar viendo los frutos. Entonces, veamos los dones de ayuda. Estos dones de ayuda también son un regalo de Dios para sus hijos, para ejercer una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Estos dones sabemos que son dados por el Espíritu Santo. No tenemos que menospreciarlos porque mucha gente quisiera profetizar, quisiera hablar hablar lenguas, tener la interpretación de lenguas, hacer milagros, sanidades, moverse en los otros 9 dones. Pero estos 9 dones también son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Estos 9 dones también tienen cualidades y características y que nosotros también debemos anhelarnos. Si no los tenemos, anhelarlos. Si ya están, seguirlos poniendo por obra y seguirlos llevando al máximo potencial de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Siempre para el servicio de su casa. Veamos lo que dice 1 Corintios 14:12. Así también vosotros puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 12:31? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Este es Pablo, ¿verdad? Que anhelemos los dones, que anhelemos los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Todos, aunque Pablo en un determinado momento dijo el que profeticéis, pero en realidad los 18 dones tienen que estar en nuestra vida. Si están los 18, gloria a Dios, y anhelarlos, como dice aquí, ardientemente, anhelando siempre para ponerlos por obra. Veamos el primero, el don de servir, del griego diaconía. Este es un don de ayuda que nos sirve para aligerar, ser siervos, asistentes, atender. Este don se manifiesta en la disposición y en la excelencia de servir a las mesas. ¿Cuáles son las mesas? Por ejemplo, en la iglesia podemos ver a los hermanos que están en la puerta recibiendo a los hermanos, podemos ver a los hermanos que están en el baño, también dando ese servicio a los hermanos que ingresan a los baños, pudiendo preparar la Santa Cena. Este servicio tiene bastantes áreas, ¿verdad? Podemos ver a los hermanos de escuela dominical. En este servicio podemos ver a los hermanos que hacen limpieza dentro del templo. En este servicio podemos ver hermanos que están ahí siempre dispuestos a poder bendecir a los que están en el culto. Entonces veamos qué dice Hechos 6:2-3. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Miren, no es cualquier persona que podemos decir, bueno, no, ahí está el hermano en la puerta, no, ahí está el hermano en el baño, es el que limpia el baño, o ahí está el hermano que llega a limpiar la iglesia, o ahí está el hermano que allá metido preparando servilletas o preparando para el culto las cosas importantes que van a servir para ese momento o para los cultos venideros, sino que es algo importante, porque ¿qué dice? Escoged de entre vosotros 7 hombres, que es el número 7, perfección, que sean hombres que van guiados hacia la perfección, de buena reputación, miren, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Quiere decir que los hermanos que están haciendo
sirviendo dentro de la casa del Señor en estas áreas son personas importantes para el cuerpo de Cristo, porque son hombres que tienen que tener buen testimonio, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que ser hombres y mujeres que tengan sabiduría. Porque aquí, ¿qué era lo que pasaba? Que era, dice que servían a las viudas. Y aquí viene y dice, no es conveniente. Los 12 se reúnen y dicen, no es conveniente que nosotros dejemos de estudiar la palabra, descuidemos lo que a nosotros se nos ha sido encomendado. Como ministros, no es conveniente que nosotros estemos sirviéndole. Podemos hacerlo, pero no. Para eso debemos escoger hombres y mujeres que lo hagan, para que nosotros no descuidemos lo que el Señor nos ha dado. Entonces, algo importante es que nosotros podamos tener ese don de servir en la casa del Señor. Los que poseen este don sirven de alivio en las diferentes tareas, suavizan el trabajo de los ministros, suavizan el trabajo de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ya entonces el ministro no está preocupado en que tiene que ir a limpiar, el ministro no está preocupado en que tiene que ir a limpiar sillas o en que tiene que hacer diferentes actividades si hay hombres y mujeres que pueden hacer. Entonces, este es un don de servir las mesas. Y el don del altar, ¿verdad? Que ese ya sería el que predica. La alabanza es un don del altar, un servicio del altar, perdón. Entonces también es importante. Veamos qué más. 1 Corintios 16:15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado de los santos. Entonces, el servicio es ¿para quiénes? Para los santos, para la iglesia, para los hijos de Dios que llegan y se congregan. Veamos ahora el don de enseñar, del griego didasco, enseñar, saber, didascalia, instrucción, doctrina, aprendizaje, enseñanza. Este don no es de mente a mente, sino a través del Espíritu Santo, enseñando a la iglesia la sana doctrina, no preceptos de hombre. La función de este don es enseñar, es explicar, es transmitir la sana doctrina. ¿Y cuál es la finalidad? De que los oyentes y aquellos que están escuchando puedan ser edificados, que entiendan la palabra y que al entenderla puedan ponerla por obra. Miren lo que dice Mateo 15:9. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Entonces, no podemos enseñar doctrinas o preceptos de hombre, ¿verdad? Sino que el que enseña tiene que tener esa habilidad correcta de enseñar la sana doctrina. ¿Para qué? Para que el que lo oye sea edificado. Y no solamente edificado, sino que pueda entender y comprender y poner. Entonces, este es un don. Es un don para poder transmitir la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Qué más? Veamos. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Nuevamente tiene que ser transmitida con sabiduría de parte de Dios. No puede ser con sabiduría humana, no puede ser trasladado, sino todo que venga a través del Espíritu Santo, enseñando correctamente, sembrando la semilla de la palabra, diciendo esta es tierra buena, esta es tierra fértil, que al escucharla, esa palabra va a dar fruto. Entonces, el don de enseñanza
es un don muy maravilloso, porque es un don que lleva a conocer al Señor Jesús a través de la enseñanza, conociendo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Veamos el siguiente don, el don de exhortar, del griego paracaleo. ¿Qué quiere decir exhortar? Animar, motivar, llamar a un cercano, invitar, consolar. Este es un regalo de Dios a su iglesia, en la que levanta personas dentro de su pueblo para consolar, para animar, para auxiliar, para confrontar, para amonestar, para ayudar y hasta rogar para que no nos desviemos, no seamos endurecidos por el pecado, para que seamos consolados en tribulaciones, para que seamos fieles, para que contendamos por la fe y nos reconciliemos con Dios, entre otras cosas. ¿Qué es este don? Este don lo tienen aquellas personas que tienen ese carisma, esa gracia de poder motivar, de poder llamar, ¿verdad?, a las personas, aquellos que se están desviando. Cuando decimos exhortar, creemos que es de regañar, ¿verdad? Ah, hermano fulano, ¿y usted por qué se está yendo de la iglesia? O hermano fulano de tal, ¿por qué ya no ha venido, verdad? Quizás ya se fue al mundo o a saber en qué anda. No. Esta palabra exhortar es para motivar, para poder decirle con amor a esa persona qué te está sucediendo, hemos visto que ya no estás viniendo, sigamos adelante, te pasa algo, voy a orar por ti, levantar el ánimo, mira, Cristo está contigo, no todo está perdido, Dios está principalmente contigo, pero aquí estoy yo para apoyarte en esa oración, para ayudarte. Oremos juntos, si quieres podemos orar juntos para que Dios te ayude. Si has caído en un pecado, no para señalar el pecado, sino para decirle, vamos adelante, Cristo murió por ti, levántate, no te desanimes. Ese es el don de exhortar. No cualquier persona lo tiene, ¿verdad? Porque hay personas que creen que exhortar es regañar y comenzar a señalar el pecado, comenzar a señalar en lugar de bendecir con amor, en lugar de decir con amor, aquí estamos contigo, no te preocupes, si tienes esta dificultad, Dios te va a ayudar, Dios te va a auxiliar. Y si está haciendo algo malo, pues con amor también decirle, mira, lo que estás haciendo no está correcto, la palabra me dice esto y esto y esto, no lo hagas de esta manera, ¿verdad? Porque el Señor no le agrada. Entonces, eso es exhortar. Veamos Hechos 11, 22, 24. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino, miren qué tremendo, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este era Bernabé. Miren, cuando llegó a ese lugar, que era Antioquía, vio la gracia de Dios, dice, y él se regocijó y animaba a todos. ¿Para qué? Para que permanecieran fieles al Señor. Él no vino y empezó a regañarlos o empezó a decirles lo que ustedes están haciendo está malo, sino que él vino y empezó a mostrarles principalmente el amor de Dios, animándolos para que permanecieran fieles. Miren lo que dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Quiere decir que el que exhorta tiene que ser alguien nuevamente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué? Porque si una persona exhorta, imagínense una persona viene y exhorta a alguien diciéndole, no mientas, ¿verdad? Mira vos, ¿por qué mientes tanto? ¿Por qué estás mintiendo? Y él es
él o ella es una de las personas que es el primero en mentir y la otra persona se da cuenta o lo ha agarrado en mentira, ¿será un buen testimonio para esa persona? No, no podría exhortar con algo que él no está practicando, o no podría exhortar con algo que él o ella no está haciendo. Entonces, el que exhorta tiene que ser nuevamente de buen testimonio, nuevamente lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando vieron a este hombre, cómo les habló, cómo los animó, que fue a través del Espíritu Santo, dice que una gran multitud se fue agregando al Señor. Veamos segundo libro de Corintios, segunda epístola de Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Que nosotros podamos consolar a aquel que necesita, ¿verdad?, ese aliento. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya hemos sido consolados antes. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese don para poder consolar, para poder exhortar, ¿verdad? Nuevamente, no para regañar, sino para poder guiar a alguien que necesita, que posiblemente se está apartando del camino, que posiblemente ya aún no se está ni congregando. Entonces, podamos animarle, instarle a que busque al Señor. Mire lo que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Nosotros tenemos que estar firmes y exhortarnos, ¿qué dice? Cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido, que el Señor nosotros ser endurecidos, sino que tengamos siempre esa consolación a través del Espíritu Santo para dar a otros. Entonces veamos qué dice Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra comunión salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándonos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Para qué sirve? Para confortar, animar, consolar, rogar, suplicar. ¿Qué es contender? Contender nuevamente no es pelear. Contender es que vamos a ganar esa lucha. Si vemos que una persona pues no acude al llamado del Señor, no va a depender de nosotros, no es con nuestras fuerzas, sino es orando y suplicando que para nuestra boca sean palabras siempre de bendición para el que lo necesita. Veamos el siguiente don, el don de dar o compartir. Del griego metadidomi, dar, compartir. Dios mismo es el dador por excelencia, por lo que Él quiere que nosotros también demos, porque el dar es el amar. El que da o comparte es porque ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos amaba y nos sigue amando. Entonces nosotros debemos de dar con ese mismo amor con que Dios dio a su Hijo, nosotros también debemos de dar y compartir. Y este don de dar y compartir debe de ser sin que nosotros estemos esperando nada a cambio, ni comprometer, ¿verdad?, a la persona que se lo estamos dando, sino que debemos de dar porque nace de nuestro corazón, sin esperar que eso que estamos dando se nos va a ser devuelto. Hay un proverbio que dice, al que al pobre da, a Dios presta.
Entonces nosotros debemos recordar, bueno, esto el Señor me ha permitido tenerlo, yo lo voy a dar porque nace en mi corazón darlo, sin esperar que esa persona me va a devolver, o porque voy a obtener un favor, o porque voy a obtener una gratitud. Posiblemente ni las gracias me den, pero que cuando lo dé, yo lo dé con libertad, comparta con libertad. Y si es posible, si voy a dar algo y la otra persona no es necesario que se entere que yo lo estoy dando, eso sería una gran bendición. Entonces, veamos, no vamos a leer todos estos versículos por el tiempo, pero yo se los he puesto ahí. ¿Qué podemos dar? Podemos dar cosas palpables o cosas espirituales. Ustedes pueden leer estos versículos. Por ejemplo, ¿qué podemos dar? Alimento. En Mateo 14, 15, 21, ustedes saben que ahí fue Jesús cuando le dijeron los discípulos, despacha la multitud. Y Jesús no, ¿verdad? Les dijo, mejor porque no les damos de comer. ¿Y qué? Llegó el niño, llevaba 5 panes y 2 peces y el Señor los multiplicó. Ahí podemos ver la gran bendición de multiplicación. ¿Qué más podemos dar? Ropa, ¿verdad? Podemos compartir o podemos dar ropa. Y alguien que tiene este don de dar y compartir siempre va a dar lo mejor. Nunca va a dar lo que le sobra o lo que está roto o lo que ya no sirve, sino va a dar lo mejor. ¿Qué dice Lucas 3:11? Que debemos de dar, si tenemos 2 capas, dice, que demos, que nos quedemos con una y que demos la otra. ¿Qué podemos dar? Dinero, ¿verdad? Aquí vemos en Hechos y lo vimos la vez anterior, cuando estaba, se me fueron los nombres ahorita de estos 2 hombres, que recordarán que se murieron, era una pareja y que le habían hecho creer a Pedro que habían vendido la heredad por un precio y en realidad no la habían vendido ese precio, sino que a otro precio. A Ananías y Zafira. ¿Qué más podemos dar? Cosas espirituales como los dones. ¿Qué más podemos dar? Palabra y cobertura. Así es que les invito a que puedan leer estos versículos para poder enriquecer un poco más de lo que podemos dar, ya sean cosas materiales o cosas espirituales. Entonces hoy veamos el don de dirigir o presidir, del griego proistemi, que quiere decir gobernar, estar adelante, presidir, de pro, antes y durante, y estemi, colocar, estar firme. El carisma de dirigir es para estar delante, guiando, coordinando, conduciendo actividades dentro del cuerpo de Cristo. Este don es para dirigir, ¿verdad? Ya sea el culto cuando se inicia, después de la alabanza, ¿verdad? Que sería istemi. Y sabemos que es un carisma que el Señor da para poder ayudar en las diferentes actividades dentro del cuerpo de Cristo. Digamos que se va a hacer una cena, ¿verdad? Una cena o una reunión de mujeres o una reunión de matrimonios. Entonces son personas que tienen ese carisma para poder dirigir o presidir el culto, presidir una reunión, como les decía, puede ser un culto de damas, un culto de matrimonios. Tienen esa capacidad para poder hacerlo, para poder administrar, para poder presidir lo que se va a dar dentro del culto, ¿verdad? Este don tiene esa gracia de parte de Dios para ayudar, pero que hay algo importante, que sin lastimar al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Pedro 5:3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Las personas que dirigen o presiden no pueden ser personas agresivas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces se da que alguien tiene que llevar algo y posiblemente no lo pudo llevar. Entonces,
esta persona que está dirigiendo, presidiendo esa reunión, no lastimar, ¿verdad? ¿Por qué no lo trajo? O enfrente de toda la gente, ¿verdad? Es que el hermano o la hermana fulana de tal tenía que traer y no lo trajo y nos dejó aquí emproblemados porque ya no trajo lo que había prometido. No, tiene que ser con amor, sin lastimar a las otras personas. O se tenía que dar X dinero y esa persona no pudo darlo posiblemente porque no tenía. Entonces acercarse a esa persona sin lastimar, sin hacerle daño a su corazón, porque eso puede hacer que una persona se vaya de una congregación. ¿Qué más podemos ver? Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, para que maneje con precisión la palabra de verdad. Este don debe hacerse con excelencia, ¿verdad? Con suma excelencia. ¿Para qué? Para el Señor, como fieles mayordomos. Veamos el siguiente don y ya estamos ya casi finalizando. Don de hacer o mostrar misericordia. Del griego eleo, que quiere decir compasión, tener y mostrar misericordia. Este se pareciera mucho al de dar, pero en este don es tener misericordia. Llenos del Espíritu Santo, debemos de tener misericordia a aquellos que nos deben algo. Miren qué tremendo, tener misericordia, y perdón, ahí hay un error de dedo, le hace falta ahí, aquellos que nos deben algo. Mateo 18, 32, 33. Entonces llamándolo su Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Aquí me está hablando que debemos de tener compasión, mostrar misericordia. En este caso era una deuda monetaria, pero muchas veces posiblemente no sea una deuda monetaria, ¿verdad? Sea una deuda moral, sea una deuda, si alguien me ofendió, yo poder mostrar misericordia y decir, Señor, yo perdono. Tener esa capacidad de perdonar. Pero como podemos ver, es un don que debemos de pedirle al Señor. Si se nos es difícil perdonar, decirle, Señor, yo quiero mostrar misericordia. Así como tú has tenido misericordia de mí, yo también pueda tenerlo con el que me ofendió, con el que me hizo daño. Porque les invito a que lean este pasaje, es tremendo, porque este hombre se le perdonó la deuda y era una deuda mucho mayor a la que él estaba pidiéndole a este hombre en los versículos 32 y 33. Y le dice, yo te perdoné. Entonces, ¿no debes tú también compadecerte de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Él no lo hace con la otra persona que le debía. Entonces, debemos de pedirle al Señor y mostrar misericordia. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso es tener misericordia. Es poder decir, si a este le duele algo, a mí también, y me voy a compadecer y voy a llorar con él, porque él tiene esta pena o ella tiene esta pena. Pero ese es un don que se obtiene a través del Espíritu Santo. Compadecernos de aquellos que están sufriendo. Miren lo que dice, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién era este? Pablo. Y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé, nuevamente vemos a Bernabé, allá lo vemos en el 11 y aquí lo vemos en Hechos 9. Lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo, en ese momento no se le había cambiado el nombre a Pablo, había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Vemos a Bernabé que decía la palabra en Hechos 11,
un hombre lleno del Espíritu Santo, con fe. Entonces, él no menospreció. Recordemos que Saulo era, ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Y él no huyó, sino más bien hizo que se integraran a los demás discípulos, a los demás apóstoles, para que él formara parte también. Porque Bernabé había visto en él que era un hombre que tenía grandes dones, grandes habilidades. Entonces, no lo menospreció. Entonces, tenemos que tener amor para consolar a los desechados, para consolar a aquellos que no tienen posiblemente para muchos el perdón, pero para Dios sí. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también tener misericordia. Ya solo nos faltan 3 y el don de ayudar, del griego antilexis. ¿Qué es el don de ayudar? Alivio, ayudar, tomar el lugar de, socorrer, auxiliar. Debemos de estar llenos y activados por el Espíritu Santo para poder ayudar como Él quiere que lo hagamos. Entonces, ¿qué dice nuevamente? Ya vimos este versículo, pero ahora lo vemos en el 16. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Este lo vimos en el servicio, pero aquí lo vemos en ayudar, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Debemos pedirle al Señor que nos dé este don para ayudar, para aliviar, para socorrer, para auxiliar. Veamos otras escrituras. Primera epístola de Tito 5:10, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos y si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Fíjense que el ayudar nos da un buen testimonio. Es un sacrificio posiblemente, porque mire qué es lo que dice. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos. Quiere decir que se ha doblegado. No ha visto a quién lo ha hecho, sino que está bendiciendo al que lo necesita. ¿Y qué dice? Y se ha consagrado a toda buena obra. Miren lo que dice Hebreos 13:16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este es un don especial, es un don en el cual ayuda al que está afligido. Se busca, ¿verdad?, dar ese buen testimonio de agradar a Dios para ayudar a los demás. Veamos el siguiente don, y es el don de administrar, del griego kubernesis, director, pilotear, como capitanear o gobernar. Este regalo del Espíritu Santo es para poner orden, organizar y dirigir. Este se parece mucho al que preside, pero es diferente, porque el que preside, recordemos que es el que puede estar en un culto o puede estar ayudando en diferentes actividades, ¿verdad? Servicio de damas, como les decía, ya sean matrimonios o diferentes tipos de actividades dentro de la congregación. Este don tiene la bendición de poder administrar la vida de aquellos que están recién convertidos, tiene la capacidad para administrar bien el hogar. Dentro de la iglesia puede llevar las finanzas, dentro de la iglesia puede ayudar a poder llevar las finanzas y poder decir, miren, este dinero que está aquí lo podemos utilizar para invertir, por ejemplo, en equipo para transmisión. Necesitamos invertir en nuevas sillas,
Pero alguien que no tiene el don de administrar va a ver las sillas que están buenas y se va a ir a comprar sillas nuevas para sustituirlas. Entonces dejaría de ser un buen mayordomo. Pero el que administra es un buen mayordomo. Sabe cuidar las dádivas del Señor, sabe cuidar lo que es del Señor, sabe organizar, poner orden aún dentro de su hogar, es un buen mayordomo. Sabe administrar el dinero. Porque miren lo que dice primera epístola de Timoteo, este es Pablo hablando 3:4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Que gobierne. Esta palabra gobierne es administrar. Alguien que administre el dinero o administre, como les decía, dentro de la casa de Dios, tenga una buena mayordomía aún en su propia vida. Aún dentro de su propia vida es una persona que sabe administrar su propia vida. Veamos el último don y es el don de continencia. Del griego enkrafeumai, tener poder sobre uno mismo, autocontrol. Todos los cristianos debemos de tenerlo para gobernarnos en áreas como la sexual, ¿verdad? Este es un don de continencia. No sé si ustedes han escuchado ese término, ¿verdad? Que hay personas que no se casan porque tienen este don. Miren lo que dice 1 Corintios 7, 8, 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se queden como yo. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo nunca se casó. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Este don de continencia es alguien que tiene ese dominio propio para no cometer, ¿verdad?, actos sexuales si no está casado, sino que tiene ese dominio para poder contenerse y poder decir, no, yo no me voy a casar porque tengo ese dominio para no hacerlo. Pero Pablo dice, si no lo tienen, mejor cásense. Pero hay personas que lo tienen, ¿verdad? Hay personas que sí logran tener este don de continencia. Esto es un don. Entonces, hemos terminado con los dones de ayuda. No sé si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos estado viendo estos 2 sábados, o queda todo claro. Así es que vamos a orar entonces para poder despedirnos y darle gracias al Señor por este tiempo. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, papá, tan linda, tan maravillosa que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú, papito lindo, poniendo sobre nosotros, mi Dios, estos dones. Si hay alguno, mi Dios, que tú lo has puesto y aún no lo hemos identificado, te pedimos que podamos verlo y podamos, Señor, ponerlo a tus pies, papá, y que tú, Padre, nos ayudes a multiplicarlo, como dice tu palabra, que no enterremos los dones que nos has dado, que podamos identificarlos y ponerlos, Señor, a la disposición de tu cuerpo, porque sabemos que no es ni para nosotros mismos, sino es porque somos, Señor, papito lindo, esas joyas preciosas que tú has escogido, Padre, para poder, mi Dios, hacer la obra a la cual se nos ha sido encomendada. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta noche por todo lo que estás haciendo y lo que estás a punto de hacer en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me las bendiga. Ahí estaré entonces enviándoles la presentación y la tarea para que puedan realizarla, y si surge alguna pregunta en el camino, pues me la pueden enviar al chat.